Bienvenidos a Labranza TV, información con devoción y contando las noticias como usted las contaría. Estamos con el tema Hamás en pánico, la ayuda caída del cielo para los gazatíes. Bienvenidos a Labranza TV. Son las 12:01 en este momento, la 1 en Israel y una hora más en Israel. Y vamos a empezar con las noticias directamente. Le estaba comentando internamente, estábamos diciendo que el decorado que ven ustedes detrás, no es un decorado, es una imagen, pero es la imagen habitual de siempre. Lo que sucede es que estamos haciendo reformas. Esperamos que mañana posiblemente o el lunes a más tardar tengamos ya nuestro set habitual, pero reformado, aunque todavía siempre faltarán algunas cositas. Lo digo porque si ve la imagen un poquito diferente cuando yo me muevo es porque es insisto, es una imagen y por tanto se va a notar, pero el programa, como siempre, saben ustedes, es en directo, siempre en directo. Bueno, atención, vamos a ver las noticias y vamos a empezar directamente por los titulares de prensa, titulares que le pongo en este momento. Mire, el señor Netanyahu, este es un titular que compartimos ya a última hora de anoche, que es muy importante porque nos va a dar el contexto de lo que estamos diciendo. El señor Netanyahu dijo que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Ese fue el mensaje que nos compartió. Opciones alternativas. Y de eso hablamos todo el programa, si lo puedo expresar así, de la última edición. Bueno, dicho esto, ¿qué significa cuando estamos hablando en este contexto? ¿Qué significa de opciones alternativas? Bueno, anoche lo que explicamos fue que esta opción alternativa la estamos relacionando con una intervención directa de Estados Unidos, del ejército norteamericano e Israel en Gaza. Ya se lo resumo en dos palabras. El spoiler de todo el programa, el de anoche, pero para tener conocimiento de causa y una base de apoyo en el cual, como tenemos que expresarlo, pues le rogaría que se pasara, antes de simplemente quedarse con el titular que le he dado, pues que lo leyera, lo compartiera, lo pensara, lo meditara y, en todo caso, también hiciera su propia reflexión y comentario. Dicho esto, entramos en el segundo titular que hace referencia, también os insistimos en la dirección de hoy. Esto es la narrativa de hambruna que se lleva ejecutando mucho tiempo, pero en los últimos días contra Israel de forma asombrosa. Es la narrativa de hambruna de Hamás. Es una táctica utilizada en las conversaciones sobre los rehenes. ¿Qué significa esto? Pues que lo que hace Hamás es lanzar, y lo digo de esta manera, lanzar una gran mentira que automáticamente la van a reproducir todos los medios de comunicación. Fácil, sencillo. Todos los van a reproducir. Y de hecho, no solamente los medios de comunicación, la propia ONU ha sido la primera la primera que se ha encargado de comunicar todas estas grandiosas mentiras de Hamás al mundo entero. Y claro, nadie se lo plantea. Mire, estaba escuchando hace un momento al señor Francisco Gil. Estaba hablando de lo que es la comunicación y estaba diciendo una cosa que es interesante, ¿no? Y es que lo que recibimos como información es lo que los grandes medios informan y después nosotros reproducimos. Bueno, eso es lo que llevamos diciendo en este canal de toda la vida, que significa que los grandes medios de comunicación y los pequeños, canales, canalillos y canaletes, lo que hacen es, o lo que hacemos, vamos a decir, vamos a meternos todos en ello, es reproducir la información que se nos da. En contadas ocasiones podemos estar in situ en el lugar donde se produce la información. Eso es más que evidente. No podemos estar en todos los sitios, eso está claro, ¿verdad? Ni podemos ir, ni tenemos corresponsales en todos los sitios. Lo que nosotros tenemos como Labranza TV, lo que tenemos es corresponsables. ¿Ve la diferencia? Los corresponsales son los que, trabajan por cuenta ajena. Les pagan un sueldo por repetir lo que le dicen. Nosotros tenemos corresponsables, que son personas que se hacen también responsables de la información sobre Israel. Y la compartimos en este medio, en otros medios, pero compartimos la información de forma responsable. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que lo que hace Hamás, entendiendo este principio, el principio de la oscuridad absoluta en la información, es, digo una mentira, se encarga de repetirla
todos los medios que encima no las pagan, sí, porque Hamas cobra por información. ¿No sabe usted eso? Ya se lo digo yo. Hamas cobra por la información que da, sea la que sea. Puede decir que hay 150.000 muertos, como 20, como 80, como 40, no importa, da igual. Lo que diga da igual, no se puede certificar, ni justificar, ni se puede saber. No hay un periodista que vaya allí y cuente los cadáveres. Por tanto, ¿qué más da lo que diga Hamas? Puede decir lo que quiera decir. Y ahora está diciendo en las últimas semanas lo que está metiendo, publicando por todas las formas posibles, con la ayuda inestimable de la ONU, sin la cual jamás no existiría. Que me dice usted que sin... Sí, se lo digo. Jamás no existiría sin la intervención de la ONU. Y no es de ahora, esto hablo de tiempos pasados. No existiría. Pero, por tanto, la ONU es la que se encarga de transmitirlo. Aparte, después de los medios de comunicación que les cuentan, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Y va a los medios, lo venden a otros medios. Oye, que nos cuentan los de Hamas que ha pasado esto, nosotros lo contamos a vosotros, nos llevamos un porcentaje de la noticia y si hemos pagado $100, a vosotros os cuesta 120 y vosotros lo publicáis por 240. Oiga, la información se compra y se vende. Esto es lo terrible. Que no se trata de información, se trata de decir lo que quieren decir y que se paga por decirlo. Por eso las grandes cadenas de comunicación, como por ejemplo un caso típico la BBC de Londres, nada más y nada menos que se le ocurrió que comprar la información, comprarla a uno de los hijos de un dirigente de Hamas, y ha hecho un documental de Gaza impresionante, y resulta que a quien estaban pagando el dinero para que les enseñara, entrecomillado, lo que pasaba en Gaza era el hijo de un dirigente de Hamas. Es fácil, es sencillo, se puede entender a la primera. Pero insisto en este dato. Recibimos información y la compartimos. Bueno, yo le pido ahora, en este momento, que usted siga ejercitando su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la libertad de religión, su derecho a la libertad de conciencia, su derecho a discutir y a discurrir de una manera diferente o igual o como usted considere oportuno. Eso se trata la libertad, de que uno pueda expresarse de manera. Pero esa libertad siempre tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la libertad? Yo se lo digo. El límite de la libertad es la verdad. Cuando se traspasa en la libertad, se traspasa la línea de la verdad, se convierte en dañina, en una información dañina y terrorífica. Hoy, en algunos momentos que estaba preparando el programa, no tengo más remedio a veces que hacerlo así, y es estar preparando el programa, las imágenes, los datos, la información, y entre una y otra cosa, cuando puedo hacerlo y que tengo capacidad para hacerlo, estoy escuchando por un lado noticias y estoy escuchando por otro lado comentarios, y estoy intentando coordinar todo eso en mi cabeza para después plasmarlo en esta información. Pero sobre todo eso, sobre toda la información que entiendo que recibo y que me comparten, lo que hago siempre es un análisis. Lo que no es que comparto una noticia sin analizarla. O sea, no digo, lo primero que diga jamás lo digo, lo primero que diga quien lo diga, la analizo, la pienso. Bueno, en este contexto, lo que quiero decir que es muy importante que la información que usted y yo recibimos, la analicemos. La diga yo, y perdónenme que me ponga en primer lugar, por el respeto que muchos de ustedes nos muestran y me muestran personalmente, la diga yo, la diga quien la diga, la información tiene que ser analizada. Porque, insisto, no vamos allí al campo de batalla a ver qué es lo que está pasando. La recibimos de segundas. Por eso le digo, hágase usted en este canal corresponsable. No damos carné no damos carné de prensa para que vayan por el mundo algunos diciendo yo soy representante de Labranza TV. No tenemos corresponsales, ni damos carnet de corresponsales. Lo que tenemos es corresponsables en una amistad profunda y bendición para el pueblo de Israel. Porque otra cosa es lo que nos dicen, cómo analizamos, y otra cosa es el objetivo. ¿Para qué se comunica? Porque también estaba viendo hoy, insisto, y me he quedado de verdad obnubilado. No es que no lo supiera, pero he visto cantidad enormes, pero enormes de canales que hablan de Israel. Claro, es la moda ahora es Israel. Le recuerdo que en este canal llevamos 16 años hablando de Israel. No hemos nacido ayer, ni al arbur de la guerra, ni 16 años hablando de Israel. De maneras absolutas, fiables
y directas y basándonos en hechos comprobados, además hechos por cuestiones también motivaciones de fe. Dicho esto, una vez que entendemos la noticia, que la compartimos, lo que he visto es tantos canales diciendo muchas cosas de Israel. Ahora, la pregunta que me he hecho es, ¿por qué hablan de Israel y para qué? Dos preguntas que siempre hay que analizar cuando escuchamos a una persona, a un grupo, a un canal, a un medio de comunicación. Primeramente es, ¿por qué hablan así? Y después, el para qué. Este dato es muy importante porque he escuchado que muchos hablan de Israel porque les produce beneficios pingües, o sea, por razones económicas. Ya está, ese es el por qué. Porque trae dinero. Hablar de Israel es una forma de ganar dinero hoy en día, porque como hay pocos temas que tengan importancia, pocos realmente, y los que tienen mucha importancia, mucha gente no los quiere escuchar porque son cosas que hay que pensar mucho y dice, eso no me interesa. Pero como ahora está todo mediatizado y todo lo que se habla es de Israel, pues dicen, ¿por qué voy a hablar de Israel? Porque gano dinero. Punto. Ya está. El por qué lo tenemos. Ahora, ¿para qué? La clave es ¿para qué? No estoy diciendo que no tengan que ganar dinero, ¿eh? No estoy hablando de eso, no estoy diciendo que no se pueda ganar dinero haciendo una programación, no estoy hablando de eso. Digo, eso es el por qué, puede ser el por qué, puede ser, pero ahora es el para qué. ¿Qué hago con esa ganancia que tengo? ¿Qué hago con lo que gano? ¿Lo estoy ejecutando para razones de bendecir a Israel o para maldecir a Israel? Porque recuerden al profeta que se le pagó. El profeta tenía un medio de comunicación. No tenía canal en YouTube porque no había. Pero es la misma idea. Le habían pedido que hiciera una maldición contra Israel y se la pagaron. Oye, toma, maldice Israel y te pagamos. Bueno, pues esto es lo que hacen muchos canales. Reciben dinero para maldecir a Israel. Así se lo digo, ya sé que esto a algunos no les gusta nada y que le va a empezar a dar vuelta a la cabeza como a la niña del exorcista, que siempre lo digo, es una frase muy coloquial. Pero es que esa es la realidad. Ahora, el para qué es, aquí en este canal es para bendecir a Israel. Por tanto, todas las noticias que damos las analizamos, las pensamos, no las damos muchas vueltas. Al final me puedo confundir, no me puedo confundir, puedo decir una cosa por otra, lo que sea. Pero el objetivo es para bendecir a Israel. Por tanto, las preguntas que deberíamos hacernos cuando tomamos alimentos informativos, meramente hablando así, es ¿para qué esta persona tiene un canal, un medio, la BBC, la televisión española, lo que sea? Para informar. Eso es para informar. Todo el mundo para informar. Pero, ¿cuál es el objetivo de la información? ¿Desprestigiar a Israel o bendecir a Israel? ¿Hablar bien de Israel o hablar mal de Israel? Esas son las diferencias que son sutiles. Porque, claro, en boca de cualquiera hablar de Israel, pues mira, habla de Israel. Esta mañana le he dicho que he visto canales, pero increíbles, además de todo tipo de pelaje, bueno, algunos sin pelo, digo porque eran calvos, no digo por otra razón, pero todo tipo de pelaje, hablando de Israel, pero como si supieran lo que es Israel. Y al final, cuando ya acaba uno de escuchar, lo que me ha costado trabajo escuchar unas partes, al final, el objetivo es ¿para qué? Pues para desprestigiar a Israel. Todo lo que han dicho, que puede sonar muy bonito, unas imágenes maravillosas de Israel, bueno, todo perfecto. Al final, cuando uno acaba de escuchar la conversación, lo que le han querido llevar es a que maldiga a Israel. Eso es lo que hacen los modernos profetas de los medios de comunicación, recibir dinero para maldecir a Israel. Por eso creo que es muy importante que entendamos lo que significa un medio de comunicación. Insisto, no estoy negando bajo ningún concepto. Nosotros tenemos también nuestro canal donde recibimos una serie de beneficios económicos que nos los trabajamos y los luchamos y los enfrentamos. Por eso estamos siempre mejorando, siempre. No hay un solo día que nosotros no pensemos en cómo mejorar. Empezamos con una camarita, después con dos, después una pantalla, después dos ordenadores, después tres. Todo mejorando el sonido, el audio. No significa que lo controlemos todo, significa que siempre estamos invirtiendo para mejorar en el canal. ¿Mejorar para qué? Pues para que se alcance mejor a las personas, entiendan mejor, podamos expresarnos mejor, se nos vea mejor. ¿Para qué? Pues para bendecir a Israel. Porque nuestro objetivo es bendecir a Israel. Por tanto, insisto, es importante este dato. Las noticias, lo que nos dicen, y voy otra vez a volver a los titulares que son de vital importancia, los que tenemos, es que esa narrativa de la hambruna en Gaza es una táctica utilizada por Hamás y todos los medios de comunicación para desprestigiar a Israel. Dicho esto,
Mire, titulares de hoy, estos de hace poquitas horas. Las FDI anuncian pausas humanitarias diarias, de todos los días, de 10 horas, en zonas densamente pobladas de Gaza. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que Israel durante 10 horas al día, en zonas preferentes donde se está interviniendo de forma militar, separa la intervención militar y empieza la intervención humanitaria de entrega de material, alimentación, etcétera, etcétera. Pero eso lo hace Israel solo. No, lo que hace Israel es preparar el terreno, también lo hace Israel, para que actores internacionales puedan, como están todos deseando de ayudar a Gaza, pues que lo puedan hacer. Entonces, ¿qué ha hecho Israel? Facilitarles el camino. También les ha dicho, pues mira, podéis dejar la ayuda humanitaria en estos lugares, en estas zonas, está todo preparado, sea por tierra, por mar o por aire, lo digo así para entendernos, está todo preparado. Bueno, pues entonces ya la narrativa de Hamás, de los medios de comunicación, de la ONU y etcétera, etcétera, se les viene abajo. Porque, pero es que ahora resulta que Israel dice que sí, que nos va a permitir 10 horas al día que aportemos ayuda. ¿Y qué dice la ONU? La ONU dice que no, que es que ellos quieren tomar el control absoluto y que si no, no ayudan. Eso no es narrativa, esa es la verdad. Seguimos con los titulares de prensa. Atención, las FDI lanzan ayuda aérea a Gaza por primera vez y prometen implantar, esto es muy importante el dato, implantar pausas para las entregas, observe el dato, entregas de la ONU. Pausas militares, ¿se entiende? Pausas en la guerra, lo digo de esta manera. ¿Para qué? Pues para que se pueda entregar la ayuda humanitaria. ¿De quién? De la ONU, porque la ONU sigue insistiendo en que no puede, es lo que no quiere entregar ayuda humanitaria porque es su único objetivo tomar el control de la ayuda humanitaria y poder restablecer los puentes. ¿Con quién? Con Hamás. Lo ha adivinado usted. Exactamente, un buen análisis, con Hamás. Y esto es lo que estamos viendo todos los días. Por eso es muy importante, insisto en el dato, que no solamente escuchemos las noticias, hay que escucharlas todos los días, pero que analicemos las noticias y busquemos el por qué dan la noticia, por qué, ya le he dicho uno de los datos principales, es porque ahora está de moda hablar de Israel y ya todo el mundo habla de Israel, todo el mundo. No hay canalillo, canalete que no hable de Israel. Todos. Y mire que hablan a veces de cómo hacer un pastel, o con todo respeto, que a mí me encantan, o cómo zurcir una prenda, o cómo arreglar una rueda, o cómo poner una ventana. Todo lo que hagan, todos los canales, de una manera o de otra, siempre meten el tema Israel. ¿Por qué? Pues porque produce pingües beneficios, o sea, tiene reporte económico, porque cree que mucha gente lo va a buscar. Y es verdad, mucha gente, cuando se pone la palabra Israel, todo el mundo corriendo a ver qué dicen. Porque piensan también que van a decir cosas buenas o cosas malas, depende. Ahora, el resultado, al final, ¿cuál es el objetivo? La conclusión. Cuando usted acaba de ver un programa, el que sea, al final se queda usted con la sensación de que se ha bendecido a Israel o se ha maldecido a Israel. Esta es la clave. Y eso solo puede decidir usted. Solo es usted. Esa es su única percepción. Lo que yo le pueda contar, lo que yo le pueda compartir, las imágenes que ponga, mis comentarios, el análisis, etcétera, etcétera. Al final, quien sabe realmente lo que siente cuando ha escuchado estas palabras es usted, que dice, esto me trae paz, me aporta ánimo, me aporta visión, me fortalece, me anima o me causa una angustia terrible. Bueno, a algunos le va a causar, sé que angustia terrible, porque no pueden soportar la bendición. Pero cuando usted escucha bendición, y usted lo que intenta es compartir bendición, esto le va a sentar a gloria bendita, como decimos en castellano. Así que prepárese para recibir bendición. El siguiente titular, que hace referencia también a un dato interesante, muy interesante. Las fuerzas de defensa de Israel han interceptado un barco de activistas, no, está mal dicho pro-palestinos, no, está muy mal dicho, estimados amigos de Times of Israel, muy mal dicho el dato, un barco de activistas pro-palestinos, no, es un barco activistas pro-Hamás.
Esta es una gran diferencia. Yo creo que es muy importante entender de esta manera las palabras, porque a veces decimos pro-palestino. No, no son pro-palestinos, son pro-Hamás. Es como, a lo mejor es un ejemplo que no está muy bien dicho, dispénseme si no lo digo bien. Es que cuando algunos dicen, pues los de Chile son chinos, son chilenos. Los de Chile son chilenos, aunque suene algo de chi. No, no son chinos, son chilenos. Bueno, pues los de Gaza son gazatíes. Los de Madrid son madrileños. Los de España son españoles. Los de Chile son chilenos. Los de China son chinos. A ver si me explico. Cada país tiene su nomenclatura. Por tanto, los de Gaza no son palestinos, son gazatíes. Es sencillo de entender, ¿verdad? Pero como se ha aplicado el término a todo lo que sea contra Israel, palestinos. ¿Qué le parece la información? Fidedigna, ¿eh? Interesante. Compártala, por favor, si es tan amable. Seguimos con los titulares, porque el barco este ya ha sido interceptado por Israel. Y bueno, por lo de siempre que se ha hecho otras veces. Le van a llevar al puerto de Asdod, en Israel, le van a dar un sándwich, un bocadillo, un refresco, les preguntarán, los tendrán en la comisaría, tendrán que firmar un documento de que salen de Israel por su propia voluntad, si no, pues tendrán que esperar al abogado a que venga, etcétera, días y días allí, dando vueltas, y después otra vez se volverán a sus respectivos países, haciendo perder el tiempo a las fuerzas de defensa de Israel, que este al final también es uno de sus objetivos. Dicho esto, Israel, información de estos últimos días, también se ha dispuesto a permitir que Jordania y los países árabes unidos reanuden los lanzamientos aéreos humanitarios en Gaza. Las imágenes que ven hacen referencia pues a los paracaídas, que lo que traen es ayuda, se supone, digo yo que sí, no voy a meterme yo ahora diciendo que no, pero lo que se supone es que esa ayuda humanitaria que están mandando, pues hemos dicho que Jordania, creo que más era, si Jordania, los países árabes, que van a mandar Jordania y los países árabes que no sea ayuda humanitaria. Hombre, pues claro que es ayuda humanitaria, evidentemente. Ahora lo que pasa es que, por lo general, lo que no sabemos es qué clase de ayuda humanitaria. Pero ayuda humanitaria tiene que ser, porque es para humanos, o se supone que es para humanos. No quiero poner ninguna duda, ningún pensamiento negativo, solo que hagamos la reflexión. Dicho lo siguiente, pasamos al titular que nos dice: Hamás rechaza, fíjese lo que es Hamás, fíjese cómo está en aquel nivel. Hamás rechaza la reanudación de los lanzamientos aéreos de ayuda a Gaza. Claro, dice, Gaza no necesita acrobacias aéreas. Eso es lo que dice los de Hamás. Mire, Gaza necesita de todo y se queda corto cuando digo de todo. Pero el problema aquí es que Hamás pierde el control de la entrega. Este es el para qué. ¿Por qué? Siempre que diga algo, recuerden, habrá un por qué y un para qué, que es muy diferente. A veces, coloquialmente hablando, decimos, pero ¿por qué me habrá pasado a mí esto? Con lo bueno que soy, con lo bien que hago las cosas, ¿por qué me habrá pasado? Esa pregunta no es absolutamente correcta. Es, ¿para qué me ha pasado? O sea, ¿qué aprendo de esta situación? Esos son los importantes en la vida. Pregúntese más que otra cosa, ¿para qué? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo de lo que me está pasando? Porque si no nos quedamos siempre en los porqués. Y claro, hay muchas razones, ¿eh? Porque yo soy bueno, porque todo el mundo me quiere atacar, porque soy mejor que nadie y resulta que los demás me miran mal y piensan mal de mí, porque yo... Los porqués son muchos, pero los para qué es solo uno, para que aprenda. O para que siga igual. Porque algunos no aprenden de nada durante toda su vida y siguen los porqués. Hombre, ¿por qué me pasa a mí? Porque como soy una persona tan expresiva y tan buena y que digo la verdad y que comparto con el mundo, todo el mundo está contra mí, así toda la vida. Nunca han dicho, bueno, pero ¿para qué? A lo mejor tengo que aprender algo. A lo mejor necesito aprender algo. Esto es importante. Bueno, pues Hamás dice, no nos hacen falta acrobacias aéreas. No nos hacen falta, no. O sea, no hace falta que nos envíen comida. ¿Por qué? No es verdad, no hace falta. También es verdad en esto, ¿eh? Una mínima verdad es. Porque Hamás tiene el control almacenado de toneladas de alimentos que se están pudriendo. Se lo digo de otra manera. Se están pudriendo toneladas de alimentos que tiene Hamás bajo su control. Y de repente llega a Israel y le dice, ¿que no queréis que nosotros mandemos nuestros vehículos y lancemos alimentos? No queréis, ¿por qué? ¿Por qué no queréis? Pues porque entonces pierden el control
de la ayuda que ellos gestionan contra la población de Gaza, los gazatíes. Los de Gaza son gazatíes, los de China son chinos. No es una forma despectiva. Los de España son españoles, ya está. Algunos dicen gallegos, es otro tema ya. Pero me refiero, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo con esto, oiga? Están en pánico. Jamás, le pongo el titular de entrada, Jamás está en pánico. En pánico, ¿por qué? Porque la ayuda que le hemos definido como caída del cielo para los gazatíes, y es verdad literalmente, ¿no? La ayuda les cae del cielo, literalmente, porque está entregada, pues mire usted, pues en aviones de gran tonelaje, con cajas, en un paracaídas, y que se los comparten. Bueno, pues eso es. Por tanto, lo que está Hamás en pánico ahora mismo es porque esa ayuda caída del cielo no la pueden controlar. Y entonces ya se ponen nerviosos y empezaron otra vez a decir mentiras, que si alguien le ha caído en la cabeza. Ya se lo digo, Esto ya se lo digo. Bueno, esto va a salir en las próximas horas. Cuéntemelo después. Si no, escucha por algún lado que resulta que la ayuda humanitaria ha caído en una zona donde había niños, estaban jugando justamente en el metro cuadrado y ha caído encima y pobrecito, porque la ayuda humanitaria la han lanzado los americanos y los israelíes en contra del pueblo gazatí. Así hay que hablar, Recuérdelo. No me hable de palestinos, por favor, que no sé de dónde son esos, de palestinian, ¿de qué es eso? ¿Dónde hay un país que se llame Palestina? ¿Hay un país que se llame? ¿Hay un país? Un país con fronteras, con sus pasaportes, con sus gentes maravillosas andando por las calles, sus semáforos rojos, pim pam pum. No existe Palestina. Ni existe ni va a existir. Por mucho que se ha empeñado la ONU en construir un relato falso contra Israel. Durante años y años construyendo un relato en contra de Israel que ha generado miles de muertes terroríficas. Por tanto, llega la hora de la ONU, llega la hora de los gazatíes, llega la hora de bendición de Israel. Recuerde que estamos en el día 660 desde que empezó la guerra en Gaza. ¿Se acuerda? 660. Hasta el día 700, los pocos días que quedan, que son menos de 50, los próximos días, en este periodo de tiempo, Israel tiene la victoria sobre sus enemigos. Anótelo, póngalo en el chat, difúndalo por todos los sitios, para que después no digan que no lo sabían. Nos quedan cerca, muy cerca de ese día 700, desde que empezó la guerra. Esto me refiero, el conteo de la cuenta de que estamos en el día 660, la empezamos en el día 1, cuando empezó la guerra en Gaza, que la guerra no en Gaza no, empezó en Israel, el ataque de Gaza, el día 7 de octubre del 2023. Desde el 7 de octubre del 2023 hasta hoy, 27 de julio del 2025, han pasado exactamente 660 días. Cuando llegue el día 700, aproximadamente, el cambio es increíble lo que vamos a ver. Así que atentos a la información, porque ahora lo que vamos a recibir es una oleada, lo estamos ya recibiendo, es una ola de información, de relatos con la intención de que Israel se rinda. ¿Y cómo quieren que se rinda Israel? Pues que salga de Gaza, que deje allí a los rehenes, que los de Hamás gestionen su libertad, y que cuando tengan a bien durante un periodo de 60 días, resulta que ya entreguen a algunos de los secuestrados y que después se continúe gestionando un acuerdo, y que si no se llega a un acuerdo, que no se pueda reiniciar otra vez la guerra. ¿Esto no se lo creen? Vamos, no se lo creen. No voy a decir quién, lo voy a decir solamente. No se lo cree nadie. No se lo puede creer nadie que Israel vaya a hacer eso. Israel va a mandar ayuda del cielo, como lo está haciendo, con propósitos definidos, y es romper el relato de Hamás. Pero además, la intervención militar de Israel, juntamente y conjuntamente con Estados Unidos, está 100% garantizada. Ya va a decir algunos que ya... Esta es la realidad, 100% garantizada. Efectiva ya es, en la práctica. Se lo he explicado más de una vez. Las empresas de seguridad en Gaza son norteamericanas y son personal militar, porque no puede ser de otra manera.
No pueden poner a un señor con unas esposas, unos grilletes, no sé cómo se dice en diferentes países, y un palo para que la gente se mueva y no pase nada. Oiga, están en una zona de guerra. Por tanto, las empresas de seguridad norteamericanas ya están en Gaza. Las FDI, evidentemente. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Pero vamos a ver. Mire, no le he puesto imágenes todo el tiempo aquí hablando. Ahora llega el momento de las imágenes. Así que, atención, creo que las tengo aquí. Aquí están. Mire, atención. Un proyectil lanzado hacia el centro de distribución de ayuda. Lo que intentaba era, evidentemente, dañar esa distribución. Las zonas de pausa aérea, de pausa en los combates, ya se han producido. Aquí ven imágenes de las FDI que nos muestran pues cómo es distribuida esa ayuda humanitaria con la caída de paracaídas, perdónenme la expresión. Y mire, estas imágenes son muy interesantes porque no son de hoy, son de hace unos días, pero muy interesantes. Ahí ven un grupo de gazatíes que se les ha dejado ayuda humanitaria en una zona, en descampado abierto. Aquí están las fuerzas de defensa de Israel muy cercanas, y le están diciendo a los soldados: nadie dispare, tranquilos, no pasa nada, todo está bien, déjenles que cojan lo que tengan que tomar y nosotros tranquilos aquí observando. Mira que está muy cerca, Claro, tiene que estar en alerta total, alerta porque es un grupo numeroso de gentes que va a un camión. ¿Sabe usted qué están haciendo? Están saludando a las fuerzas de defensa de Israel, dándoles las gracias. Esto es lo que no van a poner la mayoría de los medios de comunicación. Ahí lo que ve usted en pantalla, aplaudiendo a las fuerzas de defensa de Israel porque no les están disparando, le están dejando comida y estos están diciendo pues gracias, etcétera, etcétera. Algunas imágenes más de esta información, que son los paracaídas descendiendo y el transporte también de alimentos cargado en grandes contenedores aéreos, que son los que después se han encargado y se están encargando de distribuir este material de ayuda humanitaria en diferentes lugares en Gaza, lugares que han sido elegidos estratégicamente para que Hamás no tenga el control de ellos, y en todo caso, si se tiene que enfrentar, se van a tener que enfrentar con las propias gentes, los gazatíes, porque les están poniendo la ayuda humanitaria en la puerta de casa. Esta es la realidad, le están poniendo la ayuda humanitaria en la puerta de casa. ¿Para qué? Pues para que Hamás no interrumpa el flujo de ayuda y no puedan decir, se rompa también esa forma que tiene engañifa, lo digo de esta manera, perdónenme la expresión, de engaño total y siempre que están haciendo Hamás contra Israel, pues se rompe el relato. Ya no hay relato. Oiga, si es que la comida me la están poniendo en casa, en la puerta de casa. No, pero es que no le llega a la gente. Bueno, te la ponemos en la puerta de casa. ¿Cuál es el relato ahora de Hamás? Ya se lo estoy diciendo, y recuérdelo, porque esto va a salir, vamos, sí o sí. Ahora, el siguiente paso de Hamás es decir que la ayuda humanitaria está produciendo muertes, porque está cayéndole a la gente encima. Eso es lo que van a decir. Por eso Israel lo está poniendo en zonas de descampado, donde no hay gente, habitualmente no hay nadie, pero es que de repente va a caer seguro. Además, he visto las imágenes, están muy cerca de tierra los aviones, No es que están lanzando la ayuda humanitaria desde no sé cuántos kilómetros de altura, ni mucho menos. Es que prácticamente están muy cerca de la tierra. Por tanto, el lugar donde van a caer está bien planeado, bien dibujado, sabe dónde va a caer y saben que no va a producir ningún tipo de daños. Pero es que también lo está haciendo Jordania. Y Arabia Saudita, hemos dicho, ¿verdad? Otros países les ha autorizado a Israel para que también entreguen ayuda humanitaria. O sea, ¿qué hace con esto? Romper el relato de Hamás. Hay que entenderlo así. Por eso usted, por favor, yo me animo mucho con esto, compártalo. Yo le pido, por favor, que esto lo comparta. Y lo comparta, pero vamos, usted tiene hoy en día un poquito más suave en cuanto a lo mejor no tiene que ir usted hacer los trabajos habituales porque hoy es domingo. Bueno, pues aplique unas horitas o unos ratitos, un momento, a veces muy rápido, compartir las noticias para que se sepan, porque si no, el relato, la mayoría de los relatos o la inmensa mayoría son en contra de lo que dice Israel, y estamos dando un relato que tiene toda la lógica del mundo. Lo que pretende Hamás es interrumpir el flujo de ayuda humanitaria de Israel y provocar, pues eso, el enfrentamiento con el resto del mundo. Dice Israel, bueno, vamos a permitir que entren incluso los jordanos y los de Arabia Saudita y nosotros y los americanos y los checoslovacos y si quieren también los extraterrestres que vengan, y vamos a depositar
dar la comida en la puerta de la gente en Gaza. Así Hamás se le acaba el relato. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues acusar a Israel de que eso que cae del cielo les hace daño. Ya está muy claro, ¿verdad? Bueno, pues creo que tenemos una todavía... mire, una cosa, si tiene usted alguna opinión, por favor, compártala, ¿eh? Para nosotros es muy importante compartir las noticias, claro que sí, es lo que hacemos. Pero también es muy importante que usted comparta su opinión. Hay muchos sitios que lo que prefieren es que los traten como de maestros. Y lo que dicen, hijos míos, hacernos preguntas. Aquí no es así. Aquí es al revés. Decimos, en todo caso, hermanos nuestros, denos sus preguntas. O mejor dicho, denos sus respuestas. Lo que nos gusta es que usted responda, o sea, que usted transmita su opinión, su pensamiento, su razonamiento, su análisis. Nos podrá gustar o no nos podrá gustar, como el nuestro, pero lo que pretendemos no es que seamos aquí un soliloquio o un monoloquio o otra cosa. Lo que pretendemos es que usted dé su opinión, porque lo que hace su opinión es enriquecernos a nosotros, sí, porque está usted diciendo una cosa que a lo mejor nosotros no la hemos pensado, que no la hemos visto, y digo, cierto, esto tiene razón, esto no me había fijado, pero no solamente a nosotros. Tengan en cuenta que el chat lo están leyendo en este momento unas 300 y pico personas, pero es que después cuando pasa el vídeo a... una vez que pasa a YouTube en el formato habitual de siempre, en diferido, entonces lo leen miles de personas. Entonces, por dos razones le digo una cosa. Por un lado, ponga aquí lo que usted dice en el chat y también escriba debajo de la descripción del vídeo una vez que pasa a ser vídeo diferido. Cuando acabemos en directo se pone en diferido automáticamente. Yo no tengo que hacer nada, eso lo hace YouTube todo. Cuando se pasa a diferido, usted también puede poner sus opiniones, que también van a enriquecer todavía a un número mayor de personas, porque aquí estamos dando una opinión que llega a muchas personas, pero después también lo leen, lo escuchan o lo miran otros miles de personas, otras miles. Por tanto, es importante su opinión. Así que, por favor, usted ponga lo que usted crea conveniente, que ya nos encargamos nosotros de retirarlo si no nos gusta la opinión. No, me refiero solamente cuando son opiniones negativas en contra de Israel. Su opinión puede gustarnos más o puede gustarnos menos, pero mientras sea bendecir Israel, se queda dentro del concepto de la opinión personal. No sé si teníamos algún titular más. Me parece que era todavía, si tenemos un par de ellos más, si no me confundo, se lo voy a compartir enseguida, se lo pongo en pantalla y después le actualizo algo más. No se nos olvide que Francia dice, esto ya se le ha quedado corto ya, para septiembre, no llega a septiembre, no llega a septiembre. Bueno, puede ser que sí llegue a septiembre, vale. Francia dice que reconocerá al Estado palestino, reconocerá un Estado que no existe, en la cumbre de la ONU de septiembre, anuncia el señor Macron, con esa cara de amabilidad y de comprensión por la humanidad que tiene en esta imagen, que es sorprendente. Cara de buenos amigos, cara de amistad, cara de motivación. Pues es lo que está diciendo Francia, pero ya le han salido algunos detractores, desde luego. Bueno, los ministros israelíes lo que hacen es burlarse y le critican al señor Macron porque dice que lo que hacen, y es así, premiar al terrorismo al reconocer el Estado palestino. O sea, lo que está haciendo el señor Macron es dar un premio a Hamás. Sí, porque no es al Estado palestino, es a Hamás. Digo, mira, no os preocupéis que después de las masacres que habéis hecho, desde el 7 de octubre del 23, habéis masacrado vilmente a más de 1.200 personas de forma que no se puede ni decir. No os preocupéis porque ahora nosotros, para ayudaros, os vamos a regalar un Estado. O sea que el mensaje es masacra, que después te sacan lo que tú quieras. Masacra. Ese es el mensaje. Y claro, Israel dice, esto no es posible bajo ningún concepto. Y Francia se ha buscado la ruina. Porque puede ser que haya dos estados. Pero en Francia sí, que ya está dividida y que va a quedar dividida sin la menor duda, tarde o temprano. Un titular más o dos titulares, no estoy seguro, si es uno más el que tenemos. Después de Francia, el señor Starmer, que es del Reino Unido, dice que está bajo creciente presión para reconocer el Estado palestino. O sea que también el señor Starmer, no solamente Francia,
Inglaterra, Estados Unidos no, España, son los primeros, y etcétera, 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 vamos a reconocer al Estado palestino. ¿Por qué? Pues porque odian al pueblo de Israel. No hay otra razón. Es una maldición. Los que quieren reconocer el Estado palestino están maldiciendo al pueblo de Israel porque saben y entienden que no quieren dos estados. Lo que quieren es la aniquilación de un Estado, que es el Estado de Israel. Por tanto, es una maldición. Así que no maldiga usted a Israel diciendo esas cosas. Usted bendiga a Israel, pida por la bendición de Israel, porque Inglaterra, Francia, quien sea, se están llevando, decimos en castellano, el gato al agua, que significa estar arrastrándose de muy mala manera y no les va a venir, evidentemente, nada bien. Bueno, estimados amigos, hay algunos titulares más que le puedo poner en pantalla. Bueno, se lo puedo poner para que tengamos una idea ya directa. Atención, las FDI han anunciado, esto está actualizado, hace 17 minutos, pausas humanitarias diarias de 10 horas en las zonas densamente pobladas de Gaza. Pero todavía le voy a poner un titular más, que lo tengo aquí en pantalla, y que, bueno, pues es doloroso, como se puede entender. Sí que se lo pongo. Mire usted, 2 soldados de las FDI han muerto cuando un vehículo blindado fue alcanzado por una explosión en Khan Yunis. Esto está bajo investigación. De momento está bajo investigación. Este es el resultado final de esta situación. 2 soldados de las FDI han muerto cuando su vehículo blindado recibió o fue alcanzado por una explosión cerca de la ciudad de Khan Yunis o en Khan Yunis. Estimados amigos, esto es, hasta este momento, sin duda, podríamos estar horas y horas aquí hablando de muchas cosas, pero creo que con esta información al momento es suficiente para que usted y yo estemos motivados en bendecir al pueblo de Israel. Esta tarde tenemos una información muy específica, muy específica, que vamos a ponerlo el anuncio dentro de un momento. Y le anuncio también que mañana, si el cielo así lo permite, tendremos al rabino Joseph Garmon en el programa de mañana por la tarde. Tal vez sea después en un programa especial, porque es un poquito más tarde, pero se lo voy anunciando. También dejaremos el anuncio mañana, lunes, una entrevista especial desde Israel, si no me confundo, pero sí con él, sí, no sé si desde Israel, creo que sí, con el señor, con el rabino Joseph Garmon. Así que atentos mañana a las pantallas, lo vamos a poner los anuncios, porque tendremos un programa especial. Y creo que ya para mañana podremos tener el set preparado, por lo menos lo suficiente como para ya ir presentándolo, aunque insisto, vamos a hacer todavía más reformas. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias por sus opiniones, gracias por compartir en el chat. Estupendo, fenomenal, así es como se bendice al pueblo de Israel. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel, porque sí, seguimos de viaje a Israel. Hemos dado el primer paso y los siguientes. Desde que damos el primer paso, ya estamos viajando a Israel. Un fuerte abrazo y nos vemos después a las 18:45. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.